El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los librará el Señor. Un Adviento con propósito. Este es el día 17. El Señor está cerca de los atribulados. El salmo de hoy es una promesa que tienen los justos y dice: El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. ¿Pero quiénes son los justos? La palabra justo se usa mucho en la Biblia y puede ser un poco difícil de definir. Básicamente significa vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Se trata de viviendo una buena vida y haciendo lo correcto. Son personas que han decidido seguir a Dios y vivir su vida de acuerdo a sus enseñanzas. Hay algunas cosas que todas estas personas tienen en común. Obedecen las leyes de Dios, aman y ayudan a los demás y tienen fe en Él. También ponen su confianza en Dios, incluso cuando las cosas son difíciles. Los justos saben que Dios siempre está ahí para ellos y confían en Él para que les dé fuerza y guía. La Biblia está llena de historias de gente justa. Algunos de los más famosos son Noé, Abraham, Job y Moisés. Todos estos hombres fueron grandes líderes que siguieron las leyes de Dios y ayudaron a otros a hacer lo mismo. También fueron muy valientes y confiaron en Dios incluso cuando las cosas eran difíciles. ¿A quién le gusta hablar de tribulaciones o aflicciones? ¿A quién le gusta experimentar aflicciones o tribulación en su vida? Creo que si hiciéramos una encuesta en cuanto a estas preguntas, casi la mayoría, por no decir todos, responderían de una manera negativa, es decir, no nos gusta. Casi nadie desea hablar de o de experimentar aflicciones en su vida. Ahora, cuando hablamos de aflicciones, estamos hablando acerca de aflicciones por causa de Cristo, es decir, aflicciones que vienen al cristiano cuando él decide poner a Dios en el primer lugar. Todos los cristianos que no se preparan para los tiempos de aflicción o no reconocen que sufrirán, terminarán abandonando su fe cuando se encuentren en medio de las aflicciones. Y muchos han dejado el cristianismo por motivo de las tribulaciones. Este fue el caso en los tiempos del primer siglo, cuando muchos cristianos experimentaban persecución por parte de sus compatriotas, los cuales le perseguían por causa de seguir a Cristo. El tema de las pruebas, tribulaciones, persecuciones, sufrimientos y aflicciones que la Biblia menciona son cosas reales y no inventadas por alguien. La Biblia establece claramente que el cristiano que desee vivir fielmente la vida cristiana padecerá persecución. Este no es un asunto de que a lo mejor o posiblemente vendrán aflicciones. El cristiano puede estar seguro que si vive fiel, las aflicciones que prueban nuestra fe vendrán. El cristiano no debe sorprenderse cuando enfrenta momentos difíciles en su vida por servir al Creador del universo. La Biblia ya nos ha advertido en cuanto a que vamos a experimentar aflicciones. Esto no es algo nuevo para el cristiano. Son muchos los personajes justos que tuvieron que experimentar muchas aflicciones y tribulaciones. Por ejemplo, Moisés
varón de Dios que tuvo que soportar a un pueblo rebelde que no quería hacer la voluntad de Dios. En varias ocasiones murmuraban de él y no le daban su lugar como líder. Todas estas pruebas pudieron haber hecho que Moisés se diera por vencido y abandonara su fe en Dios. Sin embargo, no lo hizo. ¿Job? ¿Quién no ha escuchado a Job? Este personaje sufrió en gran manera y aún en medio del sufrimiento, Job mantuvo su integridad. En el análisis final de su vida, usted y yo podemos ver cómo el Creador bendijo a este hombre por su fidelidad. Daniel y sus amigos, estos hombres de Dios, sufrieron mucho y aún así mantuvieron su integridad y fidelidad hacia Dios. El foso de los leones y el horno de fuego fueron pruebas y aflicciones en las cuales estos hombres se mantuvieron fieles. Y bueno, ¿qué me dicen de la Sagrada Familia de Nazaret? Que fueron justísimos y santísimos y experimentaron muchas aflicciones. En esta época de Adviento muchos no la están pasando muy bien y estas fiestas que se acercan también pueden ser difíciles. Las pérdidas, la soledad, los problemas de salud, los conflictos interpersonales, los problemas económicos, entre muchos, aparecen en cualquier temporada y a veces vienen cuando el resto del mundo está celebrando. El marcado contraste puede hacernos sentir aún más derrotados y desanimados. Una parte importante para superar la aflicción es expresársela a Dios. Cuando estamos en comunión con Él, podemos abrir nuestras mentes a la verdad de que Él nos ama, Él es fiel, que Él está en control y que sabe cómo va a hacer que las cosas obren para nuestro bien. Otro paso importante para superar la tristeza es cuando la compartimos con otros. El cuerpo de Cristo está diseñado para aliviar las cargas de cada uno de sus miembros. Y los hermanos tienen la capacidad de llorar con los que lloran. A menudo la tristeza tiende a evitar a otros. Nos alejamos, nos encerramos, aumentando los sufrimientos de aislamiento y miseria. Cuando compartimos nuestras historias con Dios y con los demás, se alivia un poco nuestro dolor. Y que no se nos olvide, el Señor es bueno, compasivo y misericordioso, que a todo el que se sienta atribulado, perturbado, triste o afligido, Él los asiste y los libra de todo mal. Nunca tenemos por qué sentirnos solos en ningún tipo de situación. Confiemos siempre en el Señor, quien nunca nos abandona, siempre está ahí para sostenernos, suple nuestras necesidades y nos consuela en las aflicciones. Bueno, propósito para el día de hoy: consolar al triste. ¿Y cómo hacerlo? Consolar no siempre consiste en escuchar los problemas de otro y después decirle: no te preocupes, verás que todo se solucionará. Este es el más típico modo de consolar, pero no es el único. Leí alguna vez en el Facebook una frase que decía: no soporto a los amigos que me dicen todo va a estar bien. Prefiero aquel que mientras me abraza me susurra al oído: todo es un asco, pero yo me quedo a tu lado. Esto también es consolar. Esta historia es un gran ejemplo de consolar al triste. Había un hombre que tocaba el arpa extraordinariamente bien. Era un músico profesional, habituado a la fama, a los aplausos y a las ovaciones. Sin embargo, este hombre los domingos por la noche hacía algo increíble. Se vestía con ropa común, tomaba su arpa y se iba a tocar a la calle. Había encontrado un lugar por donde pasaban cientos de jóvenes que regresaban a sus casas después de haber pasado horas en las discotecas y en los antros. Lo que motivó a aquel hombre a hacer esto
fue que una vez pasó por allí a altas horas de la noche y le sorprendió ver tantos rostros deshumanizados. Sus facciones clamaban a gritos el hastío por la vida. Entonces tuvo la brillante idea de ir a tocar el arpa a ese lugar, el mismo día de la semana y a la misma hora. El arpista contaba que muchos jóvenes, después de haber estado expuestos a horas de un ruido ensordecedor y de haber consumido desmesuradamente alcohol o drogas, se quedaban allí como hipnotizados. En esas ocasiones su música tenía una utilidad terapéutica. Muchos se sentaban frente a él y dejaban pasar las horas, mientras el único ruido que interrumpía el silencio de la noche era el bello sonido del arpa. Un día incluso se le acercó un joven, le tomó del brazo y le dijo: «Antes de entrar en esta calle, había tomado la firme resolución de suicidarme. Gracias por haberme ayudado con tu música a redescubrir que mi vida tiene sentido». También esto es consolar. Que el Espíritu Santo nos ilumine hoy para llevar consuelo al triste o atribulado. Señor, que no busque ser consolado, sino consolar.